Y bienvenidos a una nueva entrega de este espacio televisivo llamado Portal 8. Un saludo de quien os hablan, de Javier Arniz, y un saludo muy entrañable de nuestro compañero y editor Méndez. Nosotros hoy, el equipo de este medio de comunicación, 8 Televisión Jerez, se traslada hasta esta localidad costera sanluqueña dentro de nuestra comarca y cobertura, con la intención de acompañarles en los próximos 45 minutos de programa. Vamos a tener como anfitrión en ese programa número 13 al señor Domínguez Lobato, Eduardo, un abogado y además familiar y fundador de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, que nos va a acompañar durante el transcurso de estos minutos de televisión. Nos hemos situado concretamente en este lugar importante de esta localidad sanluqueña. Estamos en el puerto de Bonanza, porque vamos a dar encuentro con nuestro anfitrión, con el señor Eduardo Domínguez Lobato. Vamos a buscarlo. Y vamos a encuentro de nuestro anfitrión Eduardo Domínguez Lobato en este puerto de Bonanza. En el pasado recibía el nombre de Puerto de Barrameda por situarse junto al pago de dicho nombre. Durante la Edad Media fue un importante puerto en las rutas comerciales de la Baja Andalucía con Bretaña, Génova y el norte de Europa. Se exportaba fundamentalmente los vinos de Jerez y del condado de Niebla. En la Edad Moderna, tras el descubrimiento de América, su importancia creció por tratarse de una especie antepuerto del puerto de Sevilla, que tenía el monopolio del comercio con las Indias. Esta época fue punto de llegada y salida de numerosos viajes y expediciones con fines militares, comerciales, religiosos y científicos. El ejemplo de ello es el tercer viaje de Cristóbal Colón y la primera circunvalación marítima de la Tierra, completada por Juan Sebastián Elcano. Y aquí lo tenemos, al señor Domínguez Lobato. Eduardo, bienvenido a Portal 8. Muchas gracias, bienvenido a mi tierra y a mis orillas otra vez, muchas gracias. ¿Qué llevas en las manos? Cuéntanos, un trozo de historia. Mira, esto es tierra americana, o tierra sanluqueña, o tierra española y tierra americana a la vez, porque esto es parte de la historia de América. Esto es la puerta de América, la puerta de Castilla, del Reino de Castilla hacia las Américas, y esto durante tiempo fue, jurisdiccionalmente hablando, territorio americano, con lo cual el que se posicionaba en Sanlúcar estaba ya pisando esta tierra de las Américas. Por eso es una satisfacción que estemos ahora disfrutando de este horizonte americano y sanluqueño. Y además tenemos de fondo el Coto Doñana. Claro, esta es la broa del Guadalquivir, tenemos el horizonte sevillano y Coria del Río en el norte, y hacia el oeste la desembocadura del río Guadalquivir, y seguro que las primeras costas de la Española o de Cuba que están ahí detrás del horizonte. Vamos a presentar a nuestro anfitrión, quien va a compartir con nosotros este rato de televisión. Pues como decíamos, se trata de Eduardo Domínguez Lobato. Además es abogado y familiar y fundador, como hemos dicho, de la Fundación Eduardo Domínguez Lobato, que se encuentra en la calle Santo Domingo, aquí en Sanlúcar de Barrameda. ¿En qué consiste esta fundación y por qué se crea esta fundación? Esa fundación se crea para mantener la memoria y la obra literaria del fundador, de mi padre, que es Eduardo Domínguez Lobato. Esa es la historia que nos ocupa, por eso se rehabilita la casa, por eso la casa tiene un contenido literario y poético que está plasmado en sus paredes, y por eso dentro de nuestras posibilidades nos afanamos en defender esa cultura del sur de Andalucía y esos escritores que siempre ha habido aquí y que le dan a la literatura esta gracia y esta sal y este verdor de este rinconcito que es muy particular. Y luego esa misma fundación también propicia, pertenece y compone el patronato de la Fundación Puerta de América, que es la que ya empieza a reivindicar la historia de las navegaciones, de la vuelta al mundo, de los viajes de Colón, de las construcciones de estas embarcaciones, de toda esta historia antigua que envuelve a esta costa noroeste y a esta bahía de Cádiz en general. Por eso yo creo que habéis acertado una vez más estar aquí a los pies y en las arenas de la Puerta de América.
Muchas gracias. Es otro tener como anfitrión a este señor entendido en esta materia y sobre todo de Cristóbal Colón. ¿Qué importancia tiene este puerto de Bonanza en la historia del descubrimiento de América? La historia del descubrimiento de América y en la historia de todas las aventuras y de todas las navegaciones anteriores y posteriores. Cuando se llega a una gesta, cuando se llega a un descubrimiento, cuando se llega a una vuelta al mundo, es porque ha habido un camino trazado con anterioridad, por gentes que han ido preparando, igual que los grandes inventos. Siempre todos los inventores se han apoyado en un trabajo ya hecho. Este puerto de Barrameda, este puerto de Bonanza, este puerto de Sanlúcar, es el origen y el final de todas esas expediciones, de todos esos aventureros que empiezan a intentar buscar un paso hacia el Océano Pacífico que no fuese a través del Oriente y de África, como estaban hasta entonces obligados, y desde aquí, con este oído del oleaje Precioso. que está cogiendo 8 Televisión, pues empiezan a afanarse en que debe haber algo más allá y que hay que investigarlo y hay que descubrirlo. Y pues la satisfacción es que sea desde esta tierra sanluqueña y americana desde la que se organizan, fletan, pertrechan y se concluyen muchísimas de las navegaciones que terminan luego pues con descubrimientos de zonas ignotas hasta ese momento y por supuesto con la culminación de esa primera vuelta al mundo. Es cierto, es decir, nos verifica y nos afirma desde que Colón partió desde este puerto de Bonanza para descubrir las Américas. En el tercer viaje, Colón hace muchas expediciones, hace viajes primero, sale de Palos, luego sale de Cádiz, Sanlúcar también forma parte de la historia de Colón y del descubrimiento de América, y es el conjunto de la operatividad a través de este puerto de Barrameda y este puerto de Bonanza, y luego la zona debajo de Guía, más o menos estamos hablando de una legua, de una milla marina, ahí está concentrado todo. Aquí es donde estamos hablando de estas gentes que a lo mejor te digo que podríamos ver también aquí paseando a Quevedo y a Don Miguel de Cervantes, porque también estaban relacionados con las Américas y también estaban relacionados con los pertrechos, con habituallar a las naves, a los hombres y a las mujeres que partían. Las propias carreras de caballos, se dice que el origen es que los caballeros que estaban pensando en embarcar pasaban meses esperando marea, esperando vientos, esperando momentos favorables y estaban aquí en la playa, estaban en sus aposentos, estaban en sus mansiones, estaban en los conventos y estaban con sus caballos y se divertían, y entre esas diversiones podría ser que hicieran las primeras apuestas para divertirse por la playa antes de embarcar con sus caballos. Mira qué bonito origen histórico de las carreras de caballos en las playas de Sanlúcar. Y se han convertido en todo un acontecimiento internacional. Absolutamente, un acontecimiento precioso, muy bien organizado, con una sociedad de las carreras de caballos con gente admirable, que le da lustre, postín y capacidad organizativa todos los años, y que es un elemento más a defender y a considerar en Sanlúcar, porque una cosa es que digamos que cosas funcionan bien y otra cosa es que tengamos la gallardía de defenderlas y de apoyarlas, que también hace falta. Hoy vamos a hacer un recorrido por este puerto de Bonanza, luego vamos a ir abajo de Guía y por último vamos a terminar en tu casa palacio. Pues yo en la encantadísimo, como siempre, con vosotros, porque si las cosas no se divulgan, si las cosas no se comunican, pues permanecen a lo mejor muchas veces en el cajón del olvido. Eso le ha pasado mucho a Sanlúcar durante mucho tiempo, le sigue pasando, y sin embargo 8 Televisión Jerez está contribuyendo a que determinados cajones se abran, determinados documentos se divulguen y determinadas caras se vean, cuando antes han estado cerrados, ocultados, iba a decir prohibidos, pero no lo digo. Bueno, y además es una opción para que muchos ayuntamientos y delegaciones públicas tomen muy buena nota del contenido de ese programa, porque vamos a ofrecer mucha historia y además una visión muy importante del comercio de esta bahía gaditana. Pues nada, vamos a, si te parece, a disfrutar de esta playa de Bonanza, porque es una satisfacción y este airecito marinero es una felicidad
para que nos entren ganas de disfrutar, de leer, de tomar una copa de vino y de pues hacernos, si cabe, más andaluces todavía, ¿no? La playa Bajo de Guía es uno de los principales atractivos turísticos de Sanlúcar de Barrameda, siendo un objetivo gastronómico de primer orden por la calidad, especialmente en pescados y mariscos que se sirven en los diversos establecimientos ubicados en esta calle del barrio frente a la playa. Eduardo, otro sitio emblemático de Sanlúcar de Barrameda. Venimos de Bonanza y a una milla, son 1800 metros, pues está la playa de Bajo de Guía, antigua Virgen de Nuestra Señora de Guía. Además, hay que destacar que por aquí pasan las hermandades del Rocío que cruzan el Guadalquivir en este lugar y en julio además las fiestas en honor de la Virgen del Carmen. Claro, esta capilla es la de Nuestra Señora del Carmen de Bajo de Guía, luego está también la capilla de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza, pero esta es la de Bajo de Guía, que tiene sus actos, sus veladas y su navegación en el mes de julio. Y claro, este es el camino de Sanlúcar. Todas las hermandades que hacen el camino de Sanlúcar, este es el embarque para cruzar el río, y especialmente son muy bonitos los embarques de Chipiona, de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda, y por supuesto de la Hermandad de Jerez de la Frontera, que va con todas sus carretas de ese colorido tan espectacular, y ese cruce que generalmente se hace por la tarde es estético, místico, bello y entrañable. Eduardo, vamos a conocer un poco la historia de este lugar porque yo sé que en el año 1895 un temporal arrasó con este lugar, siendo necesario reedificar el barrio, ahora con calles más estrechas y largas. Esta era parte de la bahía antigua de Sanlúcar de Barrameda. Claro que está muy influenciada por el río Guadalquivir, que ha ido cambiando su curso a lo largo de cientos de años. Con lo cual, este margen de la bahía de Sanlúcar ha sufrido transformaciones en cuanto a la más o menos amplitud, la más o menos penetración en tierra. Este barrio de Bajo de Guía era antes el puerto pesquero. Es decir, aquí es donde llegaban los barcos de pesca y la gente, los marineros, se tenían que meter en el agua y descargar las cajas de pescado con el agua a la cintura. No es como el puerto normal ahora de Bonanza, que fue la transformación que se hizo en el cual los barcos llegan a un puerto. Aquí llegaban los barcos a la playa. Y entonces imagínate durante todo el año lo que supone y suponía meterse en agua y hacer la descarga. Y todas las casas de los marineros estaban ahí detrás. Luego aquí estaba el desembarque y sus casas estaban detrás. Y de ahí surgen las primeras tabernas. Y de esas tabernas surgen los restaurantes marineros que ahora componen toda esta avenida, que es la más conocida de los restaurantes de Bajo de Guía. Hemos hablado de la Capilla del Carmen del año 1896, pero en el año 1992 se instaló en sus inmediaciones el monumento a la fraternidad entre los pueblos. Claro, aquí enfrente de la hermandad hay otra rotonda, y esto es un sitio de peregrinación social, económica y religiosa. Es decir, cada uno viene con sus motivos, pero viene aquí, a esta playa de Bajo de Guía. Y claro que es la fuente y el origen de muchos monumentos, entre ellos ese que tú has citado, y luego otro que, si te parece, convendría leer
el texto que aparece en la leyenda, que es el que la Fundación Puerto de América le dedica a la Legua Cero, a esa conmemoración de ese primer viaje de la Vuelta al Mundo, a esa salida un 20 de septiembre de 1519 y a esa llegada, después de haber dado la Vuelta al Mundo, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, un 6 de septiembre de 1522. Eso está reconocido en un monumento que es un reloj ecuatorial y que se hizo bajo la organización y la financiación de la Fundación Puerto de América. Y además, desde el año 2010, la Fundación Puerto de América concede unos premios anuales promotora de esta idea, con la intención de otorgar el premio Capitán de Galeones. Claro, ese premio Capitán de Galeones se está concediendo, como tú dices, desde esa antigüedad de más de 3 años, se entrega el 20 de septiembre y con la idea de vincular a agentes de todos los ámbitos, nacionales e internacionales, para que vayan convirtiéndose en embajadores de esta idea de la primera vuelta al mundo y de esa Sanlúcar 2019 que pretendemos. Esa es la idea del Capitán de Galeones y por eso también se puso por parte de la Fundación ese monumento Legua Cero, que es un reloj ecuatorial, que si te parece luego podríamos leer la leyenda de Pigafetta, que era el relator de la expedición, y lo que dice cuando llega a la bahía de Sanlúcar un 6 de septiembre de 1522. Esos premios se conceden a pueblos y a personalidades. Claro, este año se ha concedido, por ejemplo, el pasado viernes a Cáritas Española, a la Ciudad Autónoma de Melilla, a la Obra Social La Caixa, a la Nación de Colombia y al Ducado de Medina Sidonia. Esos han sido, como puedes ver, todos forman parte de desarrollar un ámbito social, cultural o económico de nuestro país o de las relaciones entre nuestro país con Iberoamérica. Es cierto que el primer galardón se otorgó pues a la ciudad de Sabrosa, tierra natal de Fernando de Magallanes en Portugal. Los primeros premios que se reconocen aquí con motivo de la primera vuelta al mundo se vinculan con las dos tierras natales de los dos comandantes principales de la expedición. La tierra de Sabrosa, porque es la ciudad natal de Fernando de Magallanes, y la tierra de Guetaria, porque es la ciudad natal de Juan Sebastián Elcano. Entonces parecía lógico que los primeros en vincular con esta historia fueran los dos héroes, las dos personas físicas que protagonizan esta gesta, esta aventura, yo creo que este atrevimiento, si cabe de más relevancia que los viajes espaciales, ¿no? Porque no tenían tecnología ninguna y todo fue a base de intuición, de tenacidad y de hombría y de gallardía. ¿Qué te parece si vamos a ver y a leer el texto del monumento Legua Cero? Legua Cero, magnífica. Ahora vamos para allá. Legua Cero, cuéntanos. Este monumento se puso por parte de la Fundación Puerto de América, como hemos dicho antes, y está conmemorando ese punto, origen y final de la primera vuelta al mundo. Y en ese texto que nos dice Antonio de Pigafetta, que es el relator, el escribiente de a bordo, que dice: desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo. El logo de la Fundación Puerto de América, si os fijáis, son 5 naos que parten hacia el oeste y una nao, que es la que viene por el oeste, por el este. Entonces 5 salen por el oeste y una vuelve por el este. Esa es la significancia de la primera vuelta al mundo, que desde Sanlúcar la expedición sale y regresa la nao Victoria bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. Esa es la proeza, esa es la gesta, esa es la aventura y esa es la reivindicación de Sanlúcar de Barrameda de aquí al 2019, ojalá que con la colaboración del Gobierno de España. Bien. Hace un momentito estaba el sol puesto y estamos, evidentemente, es un programa grabado y son las 3 en punto de la tarde y marcaba este reloj las 3 en punto de la tarde. Claro, tiene un arco, está hecho en metal troquelado y efectivamente con la ubicación perfecta para que nos marque la hora solar.
y evidentemente te está dando señales para el visitante de cuál es el mensaje teórico que queremos lanzar y luego la anécdota de a qué hora lo está viendo, la hora solar, es decir, la hora trascendente, porque no es la manipulada por el hombre, sino lo que nos dice el sol en cada momento. Pues bonita la historia de ese monumento lengua cero de la Fundación Puerta de América, en el que hace una labor ardua y muy importante nuestro invitado. Eduardo, ¿te parece bien que nos des un margen de 2 minutos para conocer la zona y ahora nos recibe en tu casa palacio? En 2 minutos estamos otra vez con 8 Televisión Jerez y contigo, Javier. Muchas gracias, pues nos vemos ahora. Hasta ahora, vamos a ver.